Es viernes, ya empezó el fin de semana. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, voy a platicar con Jacques Rogozinski sobre su más reciente libro titulado ¿Y ahora para dónde? Reflexiones sobre la cultura y el desarrollo en un mundo cambiante y tremendamente desafiante. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Julio Patán. Jefe Zuckerman. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo a todo dar. Bien, ¿no? Contento porque tenemos a Jacques Rogozinski, sí, que yo, si lo tuviera que presentar, es un provocador profesional. Sí, cómo no. ¿No? ¿Cómo no? Así. Bueno, digo, un poquito, poco. Un poquito. No. Sí. Bueno, Jacques está presentando su más reciente libro, ¿Y ahora para dónde?, que analiza la relación entre cultura y desarrollo. También muestra la relación o la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio y el nuevo tratado con Donald Trump, cómo están enlazadas la economía y la política, el fin de la ortodoxia neoliberal, la corrupción en México y en el mundo, en fin, muchos temas. Y para hablar de este libro está con nosotros pues el gran provocador Jacques Rogozinski, el provocador economista. Sí. Bueno, ya no sé, ya decir economista ya en esas épocas ya no... Bueno, pero los economistas recuerda que eran también filósofos. Hay que recordar cómo, ¿eh? No, pero algún día, hace mucho, antes de que fueran neoliberales. Estamos regresando a eso. ¿no? Así Tecnócratas. Sí. Bueno, yo quiero decir que yo tuve la oportunidad de presentar el libro de Jacques hace un par de semanas y empiezo con mi primera crítica. Ok. Tu perspectiva de que las recetas están mal, la receta neoliberal ya no sirve, y yo creo que las recetas no sirvan. Yo lo que digo es que cuando los contextos cambian y que están cambiando todo el tiempo y ahora más rápido, sí, hay que estar revisando, ¿sí?, las recetas, las recetas, las teorías, hasta con Newton. Sí. Hoy ya tienes a Einstein y ya tienes más. O sea, Newton sí sirve acá. Si me voy a tirar de un quinto piso, pues sí me voy a dar pero si quiero llegar a Marte, ya no me sirve la teoría de Newton. Ya necesito otra avanzada. Entonces los contextos van cambiando de acuerdo a pero lo que tú está dices pasando. las recetas, a ver, el tema de la disciplina fiscal, las tasas de interés positivas, el libre comercio. Okay. Yo esos creo que siguen funcionando, Jacques. Para algunos países. Es que ese es el tema. Tienes que colocarte, y ahorita voy a entrar un poco a lo que... ¿Por qué me refiero a eso? A ver, disciplina fiscal. Si agarramos, y tengo ahí unas gráficas, porque a Japón. Japón es una población que está cada vez más adulta, vamos a llamarlo así, porque cuando ya eres viejo ya hay varias teorías, ¿no? Sí. Pero está disminuyendo la cantidad de gente. ¿Correcto? Sí, no se reproducen. Tienen un déficit fiscal con respecto al PIB del 250%. No, esa es la relación de la deuda pública como proporción del PIB. Bueno, es parte de la disciplina fiscal. Exacto. Bueno, para eso es lo que estamos hablando. Lo que quiere decir es que no tuvieron disciplina fiscal y se endeudaron como locos. Y la gente estuvo dispuesta a prestarles dinero. Y siguen. Cuando hay un problema internacional, van corriendo a comprar yenes y dólares. Pero no en México. Por eso. A nosotros no nos creen. Eso, ya llegamos al tema de mi libro. Gracias. Ya llegamos. ¿Y por qué no? A los 2 minutos. Fíjate qué rápido. Y llegamos, y ahorita voy a empezar a explicar exactamente eso. Aquí sí lo tenemos que hacer. En Estados Unidos, cuando a mí me dicen, Donald Trump va a subirla de 105 a 150. ¿Y qué? Estamos dispuestos a financiarle ese déficit. Todo el mundo sigue. Sí, pero entonces, claro que no. Y ahorita voy, ¿por qué? Sí. Porque lo que se está haciendo en México no va a ser suficiente. Y si quieres entro en un momento a eso. Pero antes, déjame primero decir de cómo se hizo este libro. Órale. Este libro se hizo a base de experiencias reales mías a lo largo de muchos años, que tuve la oportunidad de viajar por más de 50 países y tener debates con académicos,
con políticos, con empresarios, y de ahí fui sacando varias cosas y las diferencias culturales, que es a donde voy a llegar. Sí, ahí va. Pero también tiene investigación. Y este es un libro que lo vas a poder leer muy rápido, pero si te quieres parar a ver algo en una forma más concreta, tienes suficientes pies de página para llevarte y que puedas hacer una investigación de acuerdo a lo que está sucediendo en otros países. Pero se puede leer sin los pies también. Se puede leer sin los pies, no tienes que entrar a Bastante ellos. bien, por cierto. Solamente si quieres, por eso no quiero espantar a la gente, no es un libro de texto, solo si quieres profundizar en algo. Bueno, habiendo dicho esto, primero quiero explicar que para efectos de esta conversación se entiende cultura por mí como el conjunto de ideas, valores, tradiciones y costumbres. Claro, un sentido amplio, ¿no? Amplio. Sí. Y que estas sí pueden cambiar. Es más, de hecho, cambian. En Japón, hace 50, 40 años, decías, te voy a regalar un equipo electrónico japonés, decías, no muelas, o una cámara, no, pues me vas a regalar una cámara, una Leica, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no existía la cultura de la excelencia. Hoy existe en Japón la cultura de la excelencia, cambió en 40, 50 años. La cultura sí cambia, todo esto que acabo de decir, porque México, al parecer, dicen, cuando se decía que la corrupción es cultural o que tiene un elemento importante, todo el mundo se rasga las vestiduras, porque creen que no puede cambiar eso. Sí puede cambiar. Así es, la y entro cultura es aquí mutable. con una cosa que tú has dicho muchas veces. Por cierto, para mí la cultura es el agua de la sopa y los ingredientes van allá adentro. Sí, y eso, le da mucho, Muy bien. mucho peso, Jackson. Muy bien. Sí. Y ahora cultural. voy a hacerles yo una pregunta a ustedes. Sí. Yo he escuchado en tu programa, en el tuyo y en muchos otros, Sí. que cuando en México se tira basura porque no se aplica la ley. Y nada más cruzas la frontera e inmediatamente te comportas porque ahí sí le tienes miedo al policía que te va a cargar ahí la mano y $500 te va a dar y ahí se aplica la ley, entonces ya hay que tirar. Sí. Bueno, pues yo quiero suponer que ustedes dos, cuando regresan a México, tiran basura. Bueno, pues a ver, o no. A ver, que conteste Julio quiero Patán. yo saber No, si en México tú tiras que basura, conteste porque Julio yo Patán. no. Mi mamá desde chico me agarraba, pero Sí, ¿cómo se ve? Entonces, me enseñó a no tirarla. No, evidentemente, yo creo que, digamos, el cumplimiento de la ley es importante, pero yo creo que estás hablando más bien de criterios culturales, de prácticas culturales, digamos, ¿no? Pero es lo que dije, costumbres, tradiciones, y si desde chico no te inculcan ciertas educación, tradiciones, eso cada vez vas a estirar la liga más. Si hoy le podía sacar 5 pesos a la bolsa de mi mamá y no decirle, mamá, saqué 5 pesos porque voy a comprar. Vas por 10. Y al rato voy, y mientras pueda voy a seguir. Claro, entonces a la hora de que ustedes dicen hay que aplicarles la ley, con eso se va a acabar eso. No necesariamente. Ahora, Yo sí creo eso, por cierto. Yo sí creo en el argumento cultural, desde luego. Y te lo dije. Sí. Pero ¿qué peso le das a la cultura? Ese es el tema. Yo le doy más peso a el tema de las instituciones y de la aplicación de la ley. Porque muchos mexicanos, y no lo personalices en nosotros. No, bueno, está bien, pero efectivamente tiran la basura en Nuevo Laredo, se pasan el alto, escupen y cruzan un puente de 150 metros a Laredo, Texas, y tiran la basura en su lugar, no se pasan. Bueno, ¿qué pasó con la cultura de esas personas? ¿Cambió? No cambió. Ahorita te voy a demostrar que sí cambia. Y te voy a demostrar, porque hay una cosa que se llama cultura dominante. No me voy a meter ahorita a eso, pero te voy a demostrar con algo en que no existe un policía que me va a castigar. Los mexicanos en México, la gran mayoría, volvamos ahora sí, no lo voy a personalizar, son impuntuales. Pero cuando van a una reunión en Tokio o van a una reunión en Nueva York, ya se vuelven puntuales. ¿Y que tienes una pistola en la cabeza? No. ¿Entonces qué? Cultura dominante y respeto. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a otro país, tú sabes cómo se comporta la sociedad en ese país. Y eso se llama cultura dominante. Entonces, cuando tú vas a esa cultura, tú sabes que existe, ¿sí?,
socialmente, de alguna Hay forma un te van a castigo. castigar Hay un socialmente, castigo. no legal. Bueno, Ahí los está castigos el pueden tema. ser legales o extralegales. Exacto. Eso sí, lo quieres ver. O no, Julio. Así es. ¿No? ¿Está bien? ¿Por qué llegas a la cita en Sanciones, Tokio bien? digamos. Porque Sí. te van a ver si no. Sí. No va a haber negocio contigo. Sí. Porque ya llegaste derrotado por llegar tarde. ¿O no? No, ni siquiera. Ya aunque viene el castigo. Aunque trabajes, no necesariamente castigo. La gente se te queda viendo feo. Es suficiente, Claro. es suficiente castigo. Que Sí. todo el mundo se te queda viendo como diciendo, oye, ¿qué onda? Sí. ¿Por qué llegaste tarde? Nosotros sí llegamos y el mismo tráfico para nosotros, ¿eh? Sí. Y yo vengo de más lejos. ¿Y tú? Entonces, ahora déjame decir, ¿por qué yo le doy mucho más peso a la cultura? Porque la cultura no es un ingrediente. Hace ratito dije, tengo un montón de H2O, agua, y le voy a empezar a echar ingredientes. Déjame nada más para abrir, platicar de algunos ingredientes que no hay en México. No existe cultura de rendición de cuentas, ni social ni legal. Ahí te doy pero ni social tampoco. No existe una cultura de confianza interpersonal. A ver, aquí en México se nos dice, es que nadie confía en el gobierno, en ti, en los burócratas, en los diputados. No. Tampoco confían entre la misma sociedad. Hay unos estudios que Se dicen... confía con la familia, ¿no? Digamos, es la red. Y a veces... México tiene, dentro de un estudio que tengo aquí en el libro, 12% de confianza interpersonal comparado con Noruega de 70 y tantos %, con Holanda de 60 y tantos %. México es de los más bajos en el mundo. A ver, entonces, insisto, cuando tú tienes una confianza interpersonal que no tienes, todo cuesta más. Híjole, este cuate seguro me va a querer. Sí, birrar. Quiero abrir yo un restaurante, pero ¿con quién lo abro? Porque, híjole, luego me van a empezar a robar. Entonces, híjole, a lo mejor lo hago más chico o no puedo abrir más. Entonces, otra. Cultura de la excelencia. Hace un momento hablé de Japón, pero no nada más a Japón. Ahí viene Corea y ahí viene China. China. Hace Sí, 5 también. años, no, ¿quién? Nada más hacen, ¿cómo se llama? Camisas y las hacen de mala calidad. Espérate 10 años más, ni eso. No, 7 bueno, años. los iPhones los hacen en China. Sí. No, o sea, Hacen buen whisky, por ejemplo. ¿los Bueno, chinos? sí. No manches, sí, eso sí no lo he probado. Poquito, Un pero día, ¿sí? Un poquito. Porque el whisky japonés sí es bueno. Es muy bueno. Es muy bueno, sí. Cultura de la educación. A ver, cultura de la lectura. A ti te gusta leer, lo estás diciendo todo. Sí. Devoras libros. Sí, de la verdad, todos. ¿Sí? Bueno, en México hay una muy baja cultura de la lectura. Hay una muy baja cultura de la educación. Déjame nada más ponerte un ejemplo. En Corea, yo tenía empleados coreanos cuando vivía en Washington y fui a Corea, no sé, 8 o 10 veces y platiqué con ellos. Ahorran para darle mejor educación a sus hijos. En las tardes tienen tutores, no ahorran para hacerle fiestas a sus hijos o para ellos, para irse de vacaciones o comprar carros. Estudian alrededor de entre 15 y 16 horas al día. Es una locura. No estoy hablando ahorita si eso es bueno o malo, estoy hablando de por qué avanzan más rápido. Te puedo claro. rebatir ahí el Sí, tema, sí, porque ahí sí. entra el tema de las instituciones. ¿Por qué los coreanos estudian tanto? Puede ser un tema cultural, pero también es cierto que su modelo educativo es que hay muy pocas plazas para las universidades. Ah, sí. Y eso hace Claro. que entonces desde chicos estén compitiendo por llegar a la universidad. Fíjate, aquí al revés, aquí con este gobierno va a haber no, títulos pues aquí, universitarios gratis, corcholatas le van a dar a la gente, pero van a decir que tienen título universitario. Y por eso no vas a Entonces, crecer. Bueno, ese es otro Porque punto. tengo todos que son- No, estoy de acuerdo, pero el tema es un tema cultural de los coreanos, es un tema de instituciones de que dijeron pocos lugares para la universidad y se pusieron a competir Bueno, como locos. Para eso tendría que explicarte que cuando fui yo a Corea, varias de las veces me expliqué. Yo les decía, en 1960, ustedes y nosotros, México, estábamos Éramos igualitos. A lo mejor un poco más abajo. Sí, ellos. sí. ¿Y cómo le hicieron? Y entonces, oye lo que me dijo, eso en México no va a suceder y además no creo que debería de suceder. Sí. Pero oye lo que me dijo él. Dice, a ver, nosotros teníamos en las familias 4, 5, 6 hijos, igual que en México. Sí, En esos años. en esos años. El gobierno no tenía suficientes recursos, no sabía o no quería o era corrupto y no nos daba la educación Sí, que necesitábamos. Igual que aquí. sí. Diferencia. Y ese me lo dijo uno que luego me dijo, yo soy uno de esos, un subsecretario. Los padres escogían a uno de los, así. Por eso digo, a uno.
que sentían que era el que tenía mejores chances de llegar a ser médico, a ser ingeniero. Sí. Y a él era al que le daban el mejor cuarto en la casa, si es que tenían varios, hacían que no tenía que trabajar en el campo, le daban mucha mayor atención a ese muchacho para que estudiara, con la idea de que en el tiempo él llegara arriba y los sacara, ¿sí? O sea, los jalara. Claro. Ese es un tema cultural. Y luego sigo, porque sí hay un elemento institucional. Yo nunca he dicho que no, pero como lo dijiste tú hace un momento, tú le das más peso a las instituciones. Sí, yo le doy más peso al conjunto de todas las cosas que estoy diciendo, ¿no? Que son cultura. Que son, pero cultura entendida como tradiciones, costumbres, todo lo que... Ve lo bien que le va a los mexicanos-americanos en Estados Unidos. Cultura, ¿Cambió su cultura o cambió sus incentivos? Totalmente cultura dominante de Estados Unidos que, a ver, ya voy a irme al final, no quería hablar de esto. ¿Cuántos restaurantes Michelin hay en México? Es que no hay 3 día estrellas. Michelin. Bueno, como le quieras llamar. No, de esa, Todavía no estamos en esa liga, pero está bien. yo creo que habría en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. No hay ni uno. No hay ninguno, pero porque Okay, no hay Michelin. Está bien, por pero eso, habría pero- quizás 5, está bien, ¿no? está bien. De estrellas. De No 3 de 3, pero A ver, tal vez Pues de sí, 2, de 2, sí. Bueno, lo están ahorita diciendo que porque especulando. no hay. Está bien. Pero el Especulando. hecho es de que en Japón, en cambio, es el que más tiene estrellas Michelin de todo el mundo. Más que Francia. Mucho más que Francia. Sí. Cultura de la excelencia. Ahora, hay mexicanos que tienen estrellas Michelin, pero están fuera de México. ¿Por Sí. qué? Porque para que tenga estrella Michelin no solamente es mi habilidad, mi técnica, los insumos, sino todo lo de alrededor, el mesero, cómo están puestos los platos, es toda una conjunta. Entonces, como aquí falta esa... Ya está cambiando lentamente, Sí. sobre todo con los millennials. Sí. Pero como falta mucho esa cultura de la excelencia, aquí hay mucho de, ahí se va. Oye, pero es que todavía no está bien esto. Ay, mira, ¿quién se va a fijar en esto? ¿Qué pasa con las automotrices? Llegaron los japoneses Sí. y les cambiaron la cultura a los que trabajan ahí. Si no, pregúntales. No es cultura, si no los corren, hombre. Bueno, Si usted no hace bien sus cosas, se va y hay cola. Ok, No, está hombre, bien, para... está bien, ya me dijiste. Entonces la cultura de los mexicanos en las empresas, bueno, no te corro, no te importa. Mira, tú vete, échate tu pues ahí café, está, y no, claro, eso no es claro. institucional. Bueno, tengo que irme a una pausa y regresamos con el gran provocador de Jack Rogozinski, su nuevo libro, ¿Y ahora para dónde? Y regresamos en un momento. Estamos platicando con Jack Rogozinski, su más reciente libro, ¿Y ahora para dónde? Julio Patán. Sí, señor. Fíjate que estábamos hablando ahorita antes de la pausa de cultura, ¿no? En un sentido amplio, el factor determinante de la cultura. Tienes un momento también en el que hablas de las instituciones privadas y públicas en México. Ahí también eres un provocador. Entonces dice, a ver, que las instituciones públicas no funcionan y las privadas sí. Y creo que usas el ejemplo del fútbol. Claro, Fútbol, como aquí. un ejemplo de una institución privada, o una serie de instituciones privadas que no funcionan. Bueno, esto es un tema. También la cultura permea, digamos, a las instituciones privadas, ¿no? Pero tú ya estás cuidado, porque tú ya estás usando más esa palabrita aquí. No, Leo se va a enojar. yo sigo Leo se siendo va a enojar. escéptico. Sí, yo voy a ser el escéptico en esta mesa. Bueno, precisamente ahí en el libro, digo, y esto venía una vez en un vuelo largo, y yo venía pensando, bueno, a ver, siempre el gobierno es el culpable de todo porque tiene corrupción, tiene reglas que no son que no se pueden cumplir, todo. Y dije, ¿dónde hay algo donde el gobierno no se mete? Por lo menos en México. ¿No? Entonces me puse a ver en empresas, en industrias. No, pues sí, porque ahí que si sindicatos, que si impuestos, que si regulaciones, tal. Entonces, y de repente se me apareció el fútbol y se me acordé del Chile 7, México 0. Ay, güey. No, dije, me acordé de eso. Bueno, pues me acordé de eso. Sí. Y luego, por eso. Y luego dije, bueno, a ver, ¿los clubes son privados o públicos?
No, todos son privados. Algunos tienen lana pública, Bueno, por está cierto, bien, bueno, pues sí. está bien, bueno, está bien. pero esos son los menos y además por eso no ganan. Está bien, porque ahí está metido el gobierno, sí, sí. pero donde no están. Sí. Y luego, la Federación Mexicana de Fútbol es privada. Todo lo que ahí se hace es privado. Las reglas las ponen los privados. Todo es privado. Y dije, caray. Por cierto, tú conoces bien a Decio de María, que, Sí, claro, claro, eran del mismo gabinete, Exactamente, ¿no? en aquel Salinas, entonces. sí, Éramos exacto. ya, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que ya está más viejito él. Saludos a Decio, por cierto. Es un gran aficionado Así al es. fútbol. Pero bueno, sí. el tema era precisamente eso, que en México, y ahí regresamos a esto, no es solamente el gobierno en que de alguna forma, ¿sí?, está actuando, no quiero usar la palabra mal, o sea, que no pide excelencia. Tampoco el sector privado. Entonces, en realidad... ¿Pero eso qué pasa con el fútbol entonces? ¿Cuál es tu argumento? que de alguna forma, ¿sí?, no se toma en cuenta desde el principio la excelencia. Si tú quieres ser un gran pianista, ¿cuántas horas al día? Tú puedes decir, ay mamá, yo ya me aburrí, fue hora y media y yo ya no. Mientras el otro está 8 horas al día. El de 8 horas al día tiene mayor probabilidad. Sí, siempre puede haber algún genio ahí, pero en promedio siempre el que le pone más ganas y más disciplina va a superar el libro al de anterior. Gladwell que explica el éxito dice 10,000 horas de práctica. Ah, bueno, ¿cuántos en México hay de esos? Pues Bueno, no. Varón, bueno, ahí está. ¿Y dónde vive? Sí, claro. Porque la cultura... Vive en Inglaterra, ¿no? Bueno, Varón, Creo que ahora sí. Sí, ¿no? Que sí. vive en una cultura dominante donde tiene características distintas a la mexicana. Es lo único que estoy tratando de decir. Pero entonces Si yo me estamos voy- jodidos ya. No, ya. no estamos, no estamos. Entonces cerremos el país porque pinche cultura está del nabo, mano. No, te voy a explicar por qué no. Porque los millennials, a diferencia de nosotros, esos ya su espectro ya no es mi colonia, ya no es mi municipio, ya no es mi ciudad, ya no es mi país. Yo ya no nada más tengo relación, y así la cosa que estaba poniendo, con todo el mundo, y yo estoy viendo lo que está haciendo mi compañero que vive en Sudáfrica, y yo estoy viendo el que vive en Colombia, y yo estoy viendo el que está en Estados Unidos, y eso me obliga a mí que si yo quiero estar en ese grupo, tengo que... O sea, la globalización nos va... La globalización ya está cambiando culturalmente a los mexicanos que están inmersos en eso. Ya no están, hijo, yo solamente voy a estudiar en la UNAM y ya... ¿Por qué? Porque la competencia ya es global y en la competencia, olvídate, si la UNAM es buena, si es la mejor, no, y si las entran todos y que no estudian o si estudian y salen con su título, esa ya no es su competencia. Sí, su sabes que no te competencia... van a dar puesto en el gabinete, ¿verdad? Bueno, pues a ver, digo, oye, perdón. Lo van a mandar a dirigir una de las 100 universidades. No. Que van a abrir. Pero a estas estas patito que van a abrir. Pero a estas alturas de mi vida, bueno, a ver, tú sabes muy bien lo que es Coursera. Sí. Tú no tienes que estudiar en ninguna universidad, Sí. ni de México ni de No, Estados ya no, Unidos. ya no. Lo vas a estudiar en tu casa, casa, y sí. vas a poder tener excelencia nada más con los cursos de Coursera. Sí. Entonces, a lo que quiero yo decir, la persona que quiera estudiar va a tener la posibilidad de estudiar sin tener que estar metido en un aula. Bueno, yo quiero regresar al tema del fútbol. Ok. Porque el tema del fútbol es interesante. Y a ti y a mí aparte nos es duele. viernes en la noche. Sí. Ah, pinche Real Madrid, ya ni me digas. el Pero Cruz bueno. Azul, No, y- sí, sí. estamos jodidos. Juego mal, ¿no? No, esta temporada sí nos ha ido muy bien. Ok. Pero a ver, el fútbol lo inventaron los ingleses. Así es. ¿Y luego? ¿No? Y empezó a expandirse por todos lados del mundo. Y la Champions League, ¿no? Cuando empezó en Europa, los ingleses no iban, sí sabes. Así es. Porque decían, no, hombre, pues que nosotros vamos a ir con los eso. alemanes, los españoles. Eso Fútbol están en se tercera juega aquí, en Inglaterra, eso que están jugando allá, ¿no? Y luego cambiaron, por fortuna, y se dieron cuenta que ya los habían rebasado Claro. a los ingleses. Que el Real Madrid... Siguen rebasados, además. Ah, no, sí, totalmente. Que el Real Madrid era un trabuco de equipo en un país, en ese momento, franquista. No puedes decir, tenían una cultura de la excelencia en No, no la España. tenían, ¿no? No, de hecho yo creo que el PIB de España era más o menos que México en Era, aquellas creo que hasta épocas. más bajo, ¿eh? Exacto.
pero pudieron hacer bien el fútbol. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí primero es como diríamos en China. En China tú puedes lograr la cultura de la excelencia de varias formas. Sí. Una es que el de arriba dice, ¿qué tal que vamos a ser excelentes? Sí. Y si no, vamos a ver cómo sí. O sea, lo que quiero yo es decir, bueno, autoritario, pues claro, pues entonces, yo no te estoy diciendo que... Algo bueno pasó en la Liga Española, que hoy es yo creo que es la mejor de... Sí, claro. Y eso, bueno, quién sabe con la de Inglaterra. A ver, esto es lo único que estás diciendo es que cuando había otros países que no tenían, vamos a llamar ahí, el interés en ser campeones o tener grandes equipos de fútbol, de repente empiezan a ver que esto es un tema interesante para el país desde el punto de vista de las gentes que les gusta ir, además que es un negocio y todo, dicen, ¿por qué no le empezamos a invertir aquí también un tema que antes no habíamos visto? Y empezaron y generaste la competencia, que a ti te encanta eso. Claro. Bueno, pues ahí está. ¿A ti no? Entonces, no, sí, pero lo que por eso te estoy diciendo que en México, por más que digan, y lo dije hace un rato, antes se decía, en México no crecemos porque no hay democracia. Bueno, pues llegó la democracia. Porque, buena o mala, hoy tenemos democracia. ¿Ahora por qué no crecemos? Por la impunidad, por la no aplicación de la ley, nada más hagamos eso y ya lo vamos a hacer. Pues tampoco, porque yo te digo que falta todo esto. ¿Dónde está la puntualidad? Pues la puntualidad vale dinero, dejémonos de tonterías. Pero en México no hay puntualidad. Sí. Entonces, eso se tiene que cambiar. No hay la cultura de la puntualidad y eso se puede lograr con pura educación desde las familias, ¿sí? Entonces, lo que quiero yo decir, todas estas que he venido mencionando, y tengo para rato, cultura alimenticia, por favor. Tú te sales a comer una guajolota en la mañana y yo ya quiero ver si tu cerebro jala igual. No, bueno, a ver, pues a ver. Bueno, a ver. La insulina se te va, pero bueno, a ver, me vas a decir que va a funcionar igual el cerebro de una persona que se echó, y con la Coca-Cola ahorita, y a lo mejor hasta otra cosita más, ¿no? Entonces, bueno, sí, pan dulce, exacto, con atole, ¿no? Bueno, con atole. Bueno, esa cultura alimenticia afecta precisamente la velocidad con la que vas a operar. Pero a ver, yo quiero que Julio Patán desarrolla el tema del argumento de Rogozinski con respecto a este gobierno. Bueno, yo creo que no conté, digamos, los incisos que marcaste. Creo que no hay uno en las declaraciones públicas que escuchamos que estén aplicando. O sea, la competencia no está bien vista. Aspirar a la excelencia es una cosa que incluso se desprecia en redes sociales hoy en día. Es neoliberal, es elitista, etcétera. Sí. Es decir, ya no me quiero meter a lo alimenticio. O sea, te estás volviendo un contrarrevolucionario, mi hermano. Yo lo único que estoy diciendo, yo estoy dando un diagnóstico. Sí, la corrupción, sí, hay que tratar de eliminarla. No se puede en ningún país, pero bajarla a su mínima expresión. Claro. Sí. Aplicación de la ley, sí. Pero si no haces todo lo que te acabo de decir, ahí te vas a quedar. Porque es, otra vez, cuando tú haces un platillo, requieres muchos ingredientes. Pero hasta la sal, que es barata, que por todos lados la puedes conseguir. Si no le echas, ya te sabe distinto el platillo, ya no tiene excelencia el platillo porque faltó sal. Bueno, todos estos, y hay más, pero todas estas que hemos venido aquí platicando inciden, ¿sí?, en el crecimiento. Ahora, aquí estoy hablando más de la cultura, hay otras. Hay otras que tienen que ver con lo que hacen los países desarrollados y que no le ponemos tanta atención. Por ejemplo, anteriormente, en la época de David Ricardo, cuando hizo su teoría del valor y decía que si tú eres mejor para hacer camisas y yo mejor para hacer zapatos, tu país se debe dedicar a hacer camisas, zapatos, libre comercio, y le bajamos las tarifas, todos salimos felices. El padre fundador del liberalismo. Es correcto. Sí. Nada más que, económico. Nada más que hay varios temas ahí. Uno, ahí tú eras de veras más productivo y más competitivo porque eras mejor haciendo camisas. Así es. Y yo era mejor porque tenía más ganado en mi país, porque Argentina que tiene, y hacía zapatos en forma más eficiente. Nada más que resulta que hoy cualquier país puede volverse competitivo manipulando variables económicas.
Sí, nada más te devaluó la moneda. O sea, tú y yo vamos a agarrar, vamos a bajar a cero las tarifas. Claro. Ya mañana yo devalúo mi moneda para tus, ¿cómo se llama? Tu gente, tus ciudadanos, mi producto va a ser más barato y para los míos va a ser más caro. Entonces, de hecho, le metí una tarifa, le metí un impuesto indirecto. Entonces, eso no estaba en la época de él, pero hay otro bien interesante. Generalmente... Espérate, pero ahí yo... A ver. Está bien, tú devalúas, pero tú puedes hacer eso en un país como China, donde efectivamente el gobierno puede decretar una devaluación. Ah, ¿de verdad? Pues, ¿y en Estados Unidos no puedo? Pues en Estados Unidos tienes que tener, digamos, la complacencia de una cosa que se llama la Reserva Federal. Claro, ¿no? y el señor... Digamos, no es Xi Jinping diciendo se devalúa la moneda y al día siguiente se devalúa la moneda. Sí. En Estados Unidos el presidente no le puede decir a la Reserva Federal, oye... Es correcto. Baja las tasas de interés para devaluar la moneda. Es correcto. Y cuando vino el relajo del 2008... Otra vez son instituciones. Sí, y en el 2008 de repente la señora... No, que no estaba Yellen. ¿Quién estaba en el No, estaba todavía Bernanke. Bernanke sí. Decidió que vamos a hacer algo que jamás ha hecho la Fed. Vamos a comprar bonos del gobierno federal y apretando botoncitos y generando dinero. Bueno, esa fue una decisión de él. Sí, señor. De él. Entonces, que yo sepa, no y se una llamaba... buena decisión. Porque Bernanke era experto en depresiones, en la Gran Depresión del 1920, y sabía... La tesis de Milton Friedman de que hay que aventar dinero desde un helicóptero para evitar la depresión. Sí, lo que tú quieras. Que la recesión se convierta en depresión. Por cierto, eso va contra la teoría neoliberal, pero bueno, por cierto, esto es más keynesiano que nada, bueno. A través de la política monetaria, fiscal. No, está bien, pero a lo que yo voy con este ejemplo es que igual lo puedes manipular. Si hoy Estados Unidos, este señor, no Trump, ahorita, él quiere que el dólar suba, porque él cree que debe de subir, por lo que tú quieras, él sube la tasa de interés y va a hacer que rápido sube el dólar. Claro. Si quiere que baje, porque dice, híjole, ¿sabes qué? Me está yendo, pero yo le voy a bajar. Es una junta de gobernadores. Pero él decide al final de cuentas. Bueno, él desempata. No. Ok, son 6. No, hay instituciones. Está bien, pero se puede. Ok. Olvidemos de esa, vamos a otra. Porque con esta no lo voy a convencer. Aunque yo opino que todos manipulan, incluyendo los Estados Unidos. Todos. México manipula su... México no puede. Ahí está. ¿Y por qué no podemos nosotros? Porque hay un libre mercado. Porque te falta todo esto que te dije. Ahora por cultura no podemos devaluar el peso. Claro que por cultura, porque nadie confía en tu peso. Y nadie confía en tu peso por todo lo que acabo de decir. Digo, pues ese es el tema. Digo, a ver, pero el tema de ahí te va otro. Hay un tema que a todo el mundo se les olvida. Todos hablan aquí. Espera, nos tenemos que ir a una pausa y déjame ese tema con el provocador en jefe, ¿no? Hay comandantes en jefe como el Yo los oigo a ustedes hablar y me empieza a inquietar que empiecen a tener ideitas por ahí en la cuarta transformación, cabrón. Pero dice, oye, está chingón, ¿no? Oye, a ver, solamente hay que moverle por acá. Nada más haces eso. Ahí está. Entonces sí lo van a contratar. Bueno, hace un ratito dijiste que no, ahora van a necesitar que siempre sí. Es que regresamos con Jack Rogozinski y Julio Patán en un momento más. Bueno, junto con Julio Patán estamos platicando con Jack Rogozinski. Su más reciente libro es ¿Y ahora para dónde? Muy polémico tu libro, pero a ver, bueno, siempre, tus libros siempre son polémicos, ¿no? O sea, bueno, pero pues se gusta. Algo que hagan neurobics, pongan. Exacto, lo dices ahí. Neuronas a hacer aerobics. Sí, no que estén de acuerdo conmigo. Sí te hacen pensar y tengo que decir que cuenta unas anécdotas fantásticas. Sí. Como cuando su esposa lo manda a comer ratas en China. En China. ¿No? O sea, pero no las probaste. No, esas no. Pero sí escorpiones. ¿Tú probarías rata? Me costaría mucho trabajo. Yo creo que también. Sí, mucho trabajo. Aunque dicen pero
te costaría trabajo si ves lo que te están sirviendo. También es cierto, sí. Si ya te lo trajeron desmenuzado y lo pruebas, igual te gusta, igual no te gusta, pero hasta que preguntes cuando te va a dejar de gustar. Ciertamente. Sí. No, bueno, parece ser que sí hay unas ratas claro. de campo bastante limpias. Es correcto. No son ratas ahí. No son aquí, de las ganas en la calle. No, no son. En las del Metro Valderas. No. De 2 patas. Sí, exacto. Ni de esas, exacto. Pero bueno, déjame decirte una cosa. Sí, ustedes en sus programas aquí hablan todos los años sobre transparencia internacional. Sí. Belleza, cómo bajamos cada vez y seguimos bajando y todo eso. Y sí, pero que yo sepa, nunca han hablado de una cosa que se llama índice de secrecía financiera. No. En inglés se llama Financial Secrecy Index. ¿Y qué creen? Esto es un tema bien interesante que deberían un día... Aquí yo lo manejo un poquito en el libro porque hay que meterse un clavadito más. Por ejemplo, sí, Suiza es el número 1, lo acabo de ver en el 2018, en secrecía financiera. Ahorita voy a explicar por qué sirve eso. Estados Unidos era el 2 o el 3. Panamá era por ahí del 12. Ahora, ¿por qué es importante para el crecimiento económico? Cuidado, ¿eh? Yo no estoy ahorita diciendo que debíamos hacer eso. Yo nada más estoy diciendo, todos estos puntitos han hecho que unos países se despegaran. Hace un siglo, 2 siglos, pues se llamaba esclavitud. Pero pues eso ayudaba, le ayudó a muchos países, hasta Holanda, Dinamarca, todos ellos, todos los que hoy salen hasta arriba. Hasta arriba. ¿Explotadores? No, pero ¿cómo se llama? En transparencia internacional son limpios. Pero hoy cambiaron eso por una cosa que, insisto, se llama transparencia en cómo se manejan, o sea, la secrecía financiera. Entonces, ¿por qué la secrecía es financiera? Es importante. ¿Y por qué cambió también lo que hacía David Ricardo? Anteriormente, y estoy hablando hasta el siglo XX, ni siquiera, hasta antes del 30, de los años 30, donde inventaron los suizos este relajo de las cuentas secretas. Cuando alguien ganaba dinero, ahorita estoy hablando del lícito, pero aún del ilícito, lo que hacían era reinvertirlo en sus países. ¿Por qué? Porque no los escondías. Pues tú veías que tu empresa iba ganando dinero, tú seguías invirtiendo. Pero a partir de ciertos años decías, híjole, y no nada más estoy hablando de países latinoamericanos o México, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Francia, estoy hablando, bueno, de repente empiezan a irse a estos lugares, ¿sí? El capital. En lugar de reinvertirlo en sus países. Sí. ¿Qué generaba eso? A nivel global sí te genera crecimiento. Si yo vivía en Suiza, híjole, yo podía conseguir un crédito a 50 años a tasas muy bajas. Yo me podía desarrollar más rápido. Lo que estoy tratando yo de decir con esto es que hay toda una serie de elementos fuera de la cultura, ahora ya estoy hablando de instituciones como las que te gustan a ti, bueno, que tienen muchos de estos países desarrollados y que no les gusta platicar mucho de ellos. Si tú te fijas cómo ha crecido la economía de Panamá, básicamente el 80% son servicios. Me decís, bueno, está el canal de Panamá, sí, pero ese no es el principal. Incluso quitando el canal de Panamá, pues es su industria financiera. Y bueno, los Panama Papers, que no pasó nada. Nada más salió, se hizo un gran escándalo, se agarraron a 2 o 3 gentes, unos pagaron, dijeron yo ya, y ahí están de nuevo. Pero Panamá, pues para empezar, Panamá es una entelequia que inventaron los gringos, se la quitaron a Colombia para hacer el canal. El canal lo tenían los gringos. Y entonces los panameños inventaron para poder crecer la industria financiera con esta secrecía. ¿Y los americanos? ¿Qué? Con Delaware, con todo. Claro. Y otro país que te encanta tiene ¿Pero cuál es el argumento? No, el argumento ¿Que los capitalistas son unos ojetes? No. El argumento nos estamos dando cuenta del agua tibia. No, pero es que a mí cuando me dicen, el argumento es que los señores de Singapur crecen porque ahí sí se aplica la ley. Yo diría, bueno, sí, pero también porque atraen un montón de fondos, santos y no santos. Si nos vamos a Londres, a mí me matan de la risa, de veras. Cuando dicen que si se firmara el Brexit, que yo creo que se va a firmar. Yo también. Pero parece que ya, la isla de la Gran Bretaña se hunde. No,
no se hunde. Tampoco se hundió cuando dijeron no le entro el euro. Me quedo con la libra esterlina. ¿Cómo? Me quedo y no pasó nada. Ahora, 100,000, va a salir un libro ahora, 100,000 propiedades en la Gran Bretaña, 100,000, donde tú no sabes quién es el dueño. No, nada más así para ver. Sí, hacen fideicomisos. No, hacen fideicomisos, es verdad, hacen fideicomisos. Y Estados Unidos. Es dinero que están lavando de otros lados del mundo. Sobre todo de Rusia, de Arabia Saudita, en fin, de esos países. Eso es hoy. Pero hoy. hace 15 años había otros Sí. willing, como le dicen en inglés. Sí. Y aún Estados Unidos, Nueva York, a ver, hicieron un gran escándalo, y creo que estuvo bien hecho después de las Torres Gemelas del 2001, el septiembre 11, y empezaron a meterle ahora sí ganas para ver de quién son las cuentas bancarias y el antilavado, porque por ahí parece ser que se les peló, pero nunca han querido hacer lo mismo en las propiedades en Nueva York o en Miami. ¿Por qué? Porque cada vez que tratan, bueno, se les viene encima a todo mundo, sobre todo en Nueva York, a los diputados que quieren cambiar las leyes y dicen, oye, haces eso y se va a caer la propiedad en Nueva York, pero así. Y por lo tanto no lo hacen. Sí, y no es barata la propiedad en Nueva York. Por ¿no? esta razón, porque puedes ocultar tu dinero, nadie va a saber qué eres, a menos que alguien sea un soplón. Ahora, decías, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Estamos ante no son tus palabras exactamente, pero digamos ante un cambio de paradigma cultural, ¿no? Pues sí, efectivamente la cultura es una cosa que se mueve, ¿no? Algunos no se enteran, pero es así. La cultura es una cosa que se mueve. Totalmente. ¿Cuál dirías tú que fue en los últimos, es más, te lo pongo así, en los 30 años del neoliberalismo satánico, cuál ha sido el cambio o el cambio de paradigma o cambios de paradigmas culturales más importantes hasta acá? ¿Dónde estábamos en México? Sí. ¿Dónde estábamos hace 30 años? ¿Dónde estamos ahorita? Bueno, creo que uno de los mejores ejemplos de que sí servían las famosas privatizaciones son las líneas aéreas. Anteriormente, te voy a poner ese, o sea, el consumidor exige más. Ese es uno de los primeros cambios. 100%. Por todos lados. 100%. Por todos lados. Sí. Y eso al final beneficia al consumidor. Bueno, pero vamos a poner las líneas aéreas. Antes había dos, Aeroméxico y Mexicana. Y nadie iba a competir contra ellas por una razón. Los aeropuertos eran del gobierno, la turbocina la ponía el gobierno, los gusanos los ponía el gobierno. Si yo ponía una línea aérea, a ver cuánto tiempo me van a dejar atorado en la pista hasta que me den la entrada y nunca voy a salir a tiempo. El momento que se privatizaron las dos, ¿sí? Ahora sí era el mercado. ¿Y qué sucedió? Entonces ya llegaron pues, un montón de empresas aéreas. Tronó. Y está bien. Sí. O sea, si tronó porque debería, porque no era eficiente, yo no sé por qué tronó, ese es otro tema. Pero si es por un problema de eficiencia, Aeroméxico se convirtió en una de las primeras líneas aéreas en cuanto a puntualidad. 100%. Bueno, pero luego entraron Antes un le montón. decían Aeromaybe, ¿te acuerdas? Exacto. Sí. Y el gobierno gastaba un dineral para dar pésimo servicio. Y ahí sí, quiero decirte que todos los del gobierno tenían descuentos. ¿En dónde? En Aeroméxico. ¿Cómo? Si tú trabajabas en el gobierno, te iban a dar un descuento. Eso era todo dar. Aunque saliera 5 horas después. Digo, ¿no? Sí. Pero bueno, pero el tema, ese es uno. Otro, telecomunicaciones. ¿Dónde? Que si hubo monopolio, que si no hubo monopolio, que lo que tú quieras. Pero hoy, antes, si tú querías rentar un departamento o comprar una casa, lo primero que preguntabas es si tiene línea telefónica. Claro. No sé si a ti te tocó. A mí sí me tocó. A mí también, claro. Bueno, hoy eso no es tema. Sí. Bueno, y la velocidad con la que va cambiando eso. O sea, lo que quiero yo decir es, este cambio de cultura, la población sí ahora demanda más. Ojalá siga así, porque puede haber un cambio de regreso. Bueno, yo no sé qué piensas. O sea, yo creo que efectivamente en estos 30 años del neoliberalismo satánico, el consumidor ha cambiado y espera mucho mejores servicios. Y qué bueno, porque sí hay una mayor competencia. Pero también yo creo que hay sectores de la economía, Jack. Sí, que falta. Tú hablabas de la cultura de la excelencia. Sí, claro. Yo he visitado ciertas fábricas, ciertos sectores de la economía en nuestro país que dices, ay, güey. Sin la menor... O sea, Primer mundo. Primer mundo. Sí, señor. Robotizados, ya ni siquiera es un tema de... Entonces, a ver,
estos automóviles, la BMW va a venir a México, a San Luis Potosí, van a sacar automóviles de calidad estándar internacional en México. Sí. Son alemanes, si tú quieres. Sí. Pero producidos en México. No, de acuerdo. Y déjame decirte otra cosa. ¿No hay una cultura de excelencia en ese sentido? Yo por eso te decía que está el sector cambiando. turístico. Déjame decirte, yo me fui al mundial de Brasil. De Brasil. No, bueno, ahí ¡Qué horror! No, totalmente de acuerdo. No, hombre, los hoteles son de quinta. No, de quinta. De quinta. México tiene espantoso. Tú vas a la Ribera Maya de clase mundial. Es correcto. No solamente la infraestructura, el servicio. Sí, es correcto. Bueno, pero ahí malditos neoliberalismo. ¿O no? Satánico. Sí. Terrible. Bueno, ahora déjame decirte de un cambio en los últimos 30 años que no se ve, pero que es precisamente por el tema de que la sociedad te castiga, no el gobierno. Hoy, cuando vas en una parada de autobús, hay colas. La gente se forma. Sí. Yo Antes me no había acuerdo cuando nos dábamos y nos metíamos hasta adelante. Ese es un cambio cultural que no se debe a ningún policía. Perdón, pero también las instituciones ahí, porque pusieron paradas. Antes no había paradas. Se paraban en las esquinas. Ahora hay una parada. Sí, pero aún donde había paradas, igual la gente se ponían ahí todos así y a ver cómo se metían. O sea, eso hay más respeto a la cola. Hay más respeto social, pero falta muchísimo. No, el ejemplo, y creo que te lo mencioné la vez pasada, del presidente municipal que robó poquito y que todos le aplaudió y volvió a ganar. ¿Sabes cuándo hubiera pasado eso en otro país? No, bueno. Y olvídate de meterlo a la cárcel. Es la parte social. Sí. La sociedad hubiera estado, en contra, hubiera dicho yo no puedo votar por esta persona, no, y lo insisto aquí en México, de repente tú dices, híjole, el vecino aquí, oye, qué casotas hizo, oye, pero ¿cómo lo hizo? No sabemos, pero mira, está invitando a estos actores y estas actrices, y va a un fiestón, y ya me invitó, oye, no vayas, no, ¿cómo voy a dejar de ir? Pues imagínate, no, ahí voy. Entonces, todo esto, lo que estoy tratando de decir es, sí se requieren instituciones, aunque hay gente que me va a decir que ¿por qué dije eso? No, yo creo que las instituciones, pero las instituciones y es lo que le falta a este país, ese es mi punto. Yo creo que nos falta más y mejores instituciones. Sí, pero generalmente las instituciones, viene primero la sociedad, luego viene la cultura y luego vienen las normas. Entonces, las normas, tú no necesitas en Japón que alguien te esté recordando que te tienes que portar bien y cruzar la calle donde te tienes que cortar. O sea, ya lo traes adentro. Es muy interesante porque se ven muy pocos policías en la calle en Japón. Yo siempre digo porque los policías lo traen acá, los japoneses. ¿no? O sea, es impresionante, la verdad. Ahí y si se te olvida 10 centavos en el hotel, salen corriendo para buscar. A mí me ha pasado que yo dejé una tontería y el año siguiente que llegué, ahí estaba bien envolvido. Y yo dije, ¿y esto qué es un regalito que me dieron? No, era lo que se me había olvidado. El alambre del año anterior. Digo, Bueno, a ver, nos queda un minuto y quiero que nos cuentes lo de la portada, porque esa es otra historia fantástica del libro de Jacques. Y esta portada, y es importante porque ahí viene la competencia a nivel global y porque sí vamos a tener que cambiar. Y te leo, esta portada se realizó en un concurso global, en donde participaron 19 ilustradores de 14 países con 37 propuestas, mismas que llegaron de países tan diversos como Argentina, Bangladesh, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Estados Unidos, Venezuela, etcétera. De México no entró ninguno, curiosamente. En esta, en otro que dice sí entró. El ganador fue Miguel Quintero, este señor es es venezolano, que vive en Perú. Y el tema es, cada vez más vas a poder hacer todo este tipo de servicios que ya no los vas a tener que contratar en México con nadie. Sí, lo que hizo Jacques es lanzó un concurso por internet en una de estas plataformas. Dijo, voy a escribir un libro sobre tal tema. Y me gustaría más o menos una portada de este tipo. Con una caricatura. Y el que gane va a ganar 300, 500 dólares. 225. $225. ¿Quién le entra? Te llegaron esa cantidad. Tú escogiste el que más te gustó. Exacto. ¿No? Para otra que hicimos, entraron más de 500. ¡Wow! Sí. Mucho. Sí.
Porque eso implica chamba, además. O sea, no Claro, es así. pero la haces en tu casa a la hora que tú quieras. Así es. Y por cierto, y acabo con esto, yo creo que esto también va a ayudar, ahora que estamos hablando mucho de las mujeres, porque ahora tú puedes estar a través del internet, tú no sabes quién es, puede ser una mujer que no puede salir porque recién está amamantando, pero ella puede estar trabajando en su casa y va a ganar lo mismo que hubiera ganado un hombre porque está compitiendo ya no En con igualdad de circunstancias. y esto yo creo que va a generar, no en México todavía, pero en el mundo, va a mejorar la probabilidad de igualar, sobre todo salarios. Pues, ¿cómo ves, Julio? Pues vámonos, ¿no? Vámonos ya ahí nos están esperando con Sí. whisky chino. Chino. ¿Tú has ¿Cómo probado ves? el whisky Shanghái. No, además. todavía no he probado whisky, pero sí ni he probado, rata ni whisky pero sí he chino. pero sí he probado vino tinto chino. Ah, ya están haciendo vino. Y bueno. ¿De verdad? Sí, se llevaron gente de Francia Pues sí. a hacer a poner los viñedos. Donde no la han pegado es en el fútbol, hablando de eso, ¿eh? Mira que le han invertido, ¿eh? Dale otros Y 15 años. Dale ¿sí? otros 15 años. ¿Tú crees que la Liga China sí va a ser? Yo creo que en 15 años van a andar ahí. Digo, entre 1.300 millones de chinos iban a encontrar 11 güeyes. Sí, que 22. sean buenísimos, Que Y si no nos o importan, 22. si no nos importan, Bueno, no eso sí, tiene el sí, problema de México. Bueno, ya ahora ya puede ser. Sí, sí. 22 que lleguen y otra vez nos dejen fuera del quinto partido. Mi querido Julio Patán, Leo muchas Zuckerman, gracias. qué placer. Mi Leo, querido Jax muchas gracias por Rogozinski, invitarme, ¿eh? el provocador en jefe. Oh, bueno. Ya esperamos el próximo libro. de Bueno, Jax. ya voy a empezar, sí, ahora que tengo tanto tiempo. Ya te van a contratar. Ya lo van a contratar, quedamos que sí Dijimos lo van que a sí. contratar. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo les espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.